último adiós al futbolista, periodista y prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Familiares y simpatizantes lo despidieron. Alerta en México tras un sismo de 7.4 grados de magnitud en el estado de Oaxaca. También se generó una alerta de tsunami que incluyó las costas de Galápagos. Semana crítica en Quito por la demanda de camas hospitalarias para pacientes con coronavirus. Sin embargo, el ministro de Salud dice que los contagios están controlados. En Cuenca colapsan hospitales. El incremento de casos de coronavirus preocupa a las autoridades de Azuay. Pugna entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría. Vocales de mayoría califican como una intromisión del Contralor a la orden de destitución. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Buenas tardes, amigos. Iniciamos las noticias aquí en Televistazo. Esta mañana se dio el último adiós al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en un cementerio del Cantón Daule. ¿Qué tal, Tania? ¿Qué tal, Denise? Amigos, buenas tardes. Familiares, amigos, periodistas y exfutbolistas llegaron al Camposanto para despedirse del funcionario. Merlin Ochoa nos informa que pese a que se confirmó su muerte natural, la Fiscalía ha solicitado previamente exámenes toxicológicos. La noche de este lunes, los restos de Carlos Luis Morales llegaron al Camposanto Parque de la Paz, ubicado en la parroquia La Aurora, en Daule. Hasta allí acudieron familiares, amigos y decenas de simpatizantes que permanecieron en el lugar coreando insignias ante la mirada de policías y vigilantes que custodiaban las instalaciones del cementerio. Ya en la mañana, una de las canciones más populares de Barcelona recibía a quienes llegaban hasta el Camposanto. No solo vimos a exjugadores, también un amigo de la infancia le llevó un féretro. En realidad quisiera donárselo para que lo puedan enterrar en una caja de Barcelona porque él fue 100% barcelonista desde la infancia. ¿Cuántos años de amistad tiene usted con él? 40 años. Pero no sé, nos dejó una foto, ahí nos tomamos una foto como que diciendo... Un adiós. Un adiós. ¿Cuándo fue esta foto? El viernes, el Día del Padre. El acceso al Camposanto estaba restringido. En la entrada principal, los guardias de seguridad solo permitían el ingreso de quienes estaban en una lista, pero muchos de sus trabajadores lograron evadir la seguridad. Dicen que quieren acompañar a Morales, quien falleció a los 55 años de un infarto fulminante. Sí, bueno, nosotros tenemos más o menos 2 años caminando de la mano del prefecto, recorrimos cada rincón de la provincia del Guayas, sectores aledaños, recintos que sin duda tampoco nosotros conocíamos, pero llegamos a encontrarlos porque esa era la visión del prefecto. Hasta el lugar también llegó el abogado de Sandra Arcos, la esposa del prefecto, quien tiene una boleta de captura por supuestos actos de corrupción. Su esposa no ha podido acompañarlo en los últimos momentos de su vida y hasta el momento tampoco ha podido estar en el proceso en su sepelio y en su proceso, en su entierro el día de hoy. Esto ha provocado que la defensa decida presentar el día de hoy un recurso constitucional de habeas corpus. Tras la muerte de Carlos Luis Morales, la Fiscalía inició una investigación. Médicos de criminalística confirmaron una muerte natural. Sin embargo, la autoridad había solicitado diligencias, como por ejemplo exámenes toxicológicos, cuyos resultados estarán en los próximos días. La muerte de mi hermano es una muerte natural. Soy testigo de que ha tenido varias dolencias en el estómago, en el páncreas, en los pulmones, fibrosis pulmonares. A las 11 de la mañana, dentro de este Camposanto, se realizó una misa de cuerpo presente, mientras que a las 12 del día se inició el sepelio del prefecto Carlos Luis Morales, cuyos restos reposarán aquí. El repentino fallecimiento de Carlos Luis Morales ha traído nuevamente las gestas realizadas por el futbolista, principalmente cuando fue portero de Barcelona Sporting Club. José Carlos Alvarado nos trae un perfil del deportista. Entre las décadas de los 80 y 90, Carlos Luis Morales Benítez se consagró como una de las grandes figuras del fútbol ecuatoriano.
Debutó como portero en Barcelona Sporting Club en 1983 y allí mismo forjó con sus actuaciones su estatus de gloria deportiva. Tal vez digan que lloré como un niño, pero todos saben que en la cancha jugué como un hombre. Fue 4 veces campeón del torneo nacional entre 1985 y 1991. Pero estas imágenes son las que los hinchas barcelonistas más recuerdan. Atajando penales en distintas instancias de la Copa Libertadores de 1990, en la que el equipo torero eliminó a River Plate de Argentina en semifinales y fue vicecampeón. En 1994 fue transferido a Independiente de Avellaneda, equipo argentino con el que consiguió 2 títulos. Vía redes sociales, esta institución recordó su paso y lamentó su deceso. Defendió a otros equipos como el Palestino de Chile y los clubes ecuatorianos Emelec, Santa Rita, Espoli y Liga de Puerto Viejo. Morales también fue seleccionado nacional y disputó varias eliminatorias de Copas del Mundo con Ecuador. Ya retirado de la actividad deportiva, incursionó en la televisión. En Ecuavisa fue parte de algunos espacios desde 2003. Incluso llegó a ser presentador del noticiero Televistazo. A partir de entonces, Morales se aventuró a la política. Fue militante de algunos partidos y movimientos y en 2019 fue electo prefecto del Guayas, con el respaldo del Partido Social Cristiano. A pesar de los acontecimientos de estas semanas, miles de fanáticos de Morales se han pronunciado durante las últimas horas, recordando su época como arquero de Barcelona, atajando, arengando y celebrando campeonatos en la cancha de fútbol. Un fuerte sismo estremeció esta mañana gran parte del territorio mexicano. El epicentro se ubicó en una ciudad del estado de Oaxaca, en el sur del país, tras lo cual se emitió una alerta provisional de tsunami para México y varias naciones con costas en el Pacífico. Luigi Marchele nos informa. Eran las 10:29 de la mañana cuando la tierra empezó a temblar. Un sismo sacudió a México y Centroamérica. La magnitud del fenómeno fue de 7.4, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se registró en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, a una profundidad de 5 kilómetros. Desde ese pueblo se reportaron los primeros daños estructurales. Fragmentos de paredes quedaron en el suelo. En Ciudad de México también se sintió el movimiento telúrico, aunque ahí no hay registro de afectaciones a edificios. Fue muy fuerte, se veían los postes como ya parecía que se iban a caer y yo me tuve que sostener entre mi hija y otra niña porque sentía que me mareaba y que todo se iba a caer. El presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, transmitió un mensaje al pueblo desde el patio del Palacio Nacional. Hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados. López Obrador pidió que la gente permanezca en exteriores por seguridad. Tras el sismo, se emitió una alerta de tsunami para varios países con costas en el Océano Pacífico. Sobre este tema, el Instituto Oceanográfico de la Armada publicó un mensaje en el que advertía sobre la posibilidad de tsunami para Ecuador, específicamente para las Islas Galápagos. El boletín difundido en las redes sociales asegura que se prevé perturbaciones de olas de hasta 50 centímetros en la región insular. Se continúa en evaluación la posible ocurrencia de la amenaza. El boletín agrega que se descarta perturbaciones para el borde costero continental. En otros temas, 17 personas detenidas dejó un operativo realizado por la policía tras los incidentes registrados el fin de semana en el sector de Limones, provincia de Esmeraldas. En los enfrentamientos, 3 policías fueron agredidos y una patrulla incendiada. En la audiencia de flagrancia se dictó prisión preventiva contra 15 de los capturados. Es la respuesta de al menos 20 personas cuando la policía les pidió que respeten el toque de queda y regresen a su casa cerca de la medianoche del domingo.
ocurrió en Limones, provincia de Esmeraldas. Los agresores destruyeron, incendiaron el patrullero y golpearon a 3 policías. Las cámaras del ECU 911 captaron cómo arrastraron y patearon a uno de los uniformados. Esto pese al reclamo de algunas personas quienes pedían que no lo hagan. Incluso se ve cuando uno de los sujetos se aleja de la turba y regresa con una escopeta para intentar asesinar al policía, pero segundos después desiste. El coronel de policía, Alay Luna, relata lo sucedido. Son agredidos con piedras y con palos mientras la multitud enardecida y contra toda ley procede a incinerar un vehículo del Estado. Con la ayuda de los videos, grupos especiales y la Fiscalía realizaron una serie de allanamientos y lograron detener a 17 personas quienes participaron en la agresión. Se procede a realizar algunos allanamientos y detenciones de ciudadanos que habían participado en este brutal hecho. Los servidores policiales fueron trasladados a una casa de salud. En la audiencia de flagrancia se los acusó de ataque y resistencia. A 15 se les dictó prisión preventiva y a los 2 restantes les otorgaron medidas sustitutivas. Según datos del ECU 911 en la provincia de Esmeraldas, a diario se registran por lo menos 1.100 personas que irrespetan el toque de queda e incluso organizan fiestas privadas, por lo que se analiza reforzar los controles. Las autoridades de salud anunciaron que esta semana sería la más crítica en la capital por el incremento de la demanda hospitalaria. Sin embargo, aseguran que los contagios por COVID-19 están controlados. Andrea Báez recorrió varias casas de salud y nos cuenta la situación. Verónica acude al Hospital Vaca Ortiz de Quito en busca de atención para su pequeño de 1 año y medio, el cual ha sido diagnosticado con COVID-19. El doctor mismo me acaba de decir ahorita en la tarde nos atiende, que ahorita no porque están saturados y que no nos puede atender. Y me mandan desde el Hospital Básico de Sangolquín. Pero la situación se tornaría crítica en los hospitales esta semana, porque según las autoridades, la demanda de pacientes ha incrementado. Hasta hoy, de las 253 camas de cuidados intensivos que hay en los hospitales de Pichincha, solo 8 están disponibles, mientras del total de 781 camas de hospitalización, 11 pueden ser ocupadas. El sistema hospitalario de Quito está lleno, ¿ya? Estamos ampliando según el requerimiento. Esta semana vamos a aumentar 11 UCIs en el IES. Estimamos que se necesitan unas 30 UCIs más en Quito. Si es que la tendencia continúa, todo apunta a que esta pudiera ser la semana más complicada de la ciudad de Quito. Sin embargo, el ministro de Salud recalcó que debido a los indicadores, el número de contagios en la capital, que hasta hoy es de 5.747, la situación está controlada. Eso quiere decir que el contagio en Quito está controlado, ha disminuido. También se refirió al número de fallecidos confirmados por COVID-19. El número máximo es 17 en el pico más alto y los últimos gráficos, las últimas barras no superan 10, 15 personas por día. Todo esto ocurre mientras Pichincha continúa siendo la segunda provincia con el mayor número de casos por COVID a escala nacional. Las primeras dosis de una vacuna contra el COVID-19 podrían estar disponibles en octubre próximo. La Universidad de Oxford ya está haciendo pruebas en humanos, hasta ahora con resultados positivos. Televistazo conversó con una de las personas que está participando activamente en este ensayo y que recibió la vacuna a principios de este mes. Este es el lugar del que podría salir lo que el mundo entero está esperando. La Universidad de Oxford en Reino Unido está probando ya su vacuna en humanos y la prueba es a gran escala. 10.000 voluntarios recibieron una dosis a principios de este mes. Necesitaban personas como yo que a diario están luchando frente al virus pues en la unidad de cuidados intensivos. Joan Pons es enfermero, trabaja en el Reino Unido y es uno de esos 10.000 voluntarios a los que Oxford reclutó para probar su vacuna. Querían saber si yo ya tenía los anticuerpos, porque al ser enfermero la probabilidad de que hubiera estado en contacto con el virus era muy alto. Pero yo di negativo y pasé todas las pruebas y entonces ya me dieron día y hora para pasarme la vacuna. La vacuna me la pusieron el 5 de julio. En realidad, Joan no sabe si lo que recibió fue la vacuna o un placebo, porque los ensayos clínicos funcionan así. La mitad de los participantes recibe el medicamento real y la otra mitad un placebo.
es decir, una sustancia inofensiva y sin capacidad curativa alguna. Como los voluntarios no saben cuál recibieron, deben seguir cuidándose como siempre y sometiéndose a exámenes y chequeos frecuentes. Cada semana me tengo que hacer hisopados en la nariz y la garganta para ver si doy positivo. Tengo muchos compañeros de mi trabajo, unos cuantos, que hemos sido voluntarios y ninguno de nosotros ha tenido ningún efecto secundario. Y esto me da esperanza porque la vacuna no solo tiene que ser efectiva, también tiene que ser segura. Si todo va bien, y hasta ahora es así, ya se podría poner fecha a la esperanza. Dice la Oxford que ya podrán tener los primeros datos en finales de agosto y empezar la producción en septiembre, primeras vacunas en Reino Unido octubre, noviembre Europa, diciembre el resto del mundo y en Sudamérica. Eso quiere decir que si todo va bien, venceremos el virus para Navidad. La de Oxford no es la única vacuna que ahora mismo está en desarrollo. Hay ensayos en China, en Rusia, en Israel. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que espera que cientos de millones de vacunas estén ya disponibles a finales del 2020. Momento de hacer una pausa comercial y al regresar, de $600 a $1.000 cobraban por un carnet de discapacidad. El Consejo Nacional para la Igualdad denuncia una presunta red de corrupción en unidades de salud. También fiestas y personas bebiendo en la vía pública se registraron en las últimas horas en varios sectores de Guayaquil. Autoridades preocupadas por el irrespeto a las medidas de bioseguridad. Seguimos informando. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades denuncia una presunta red de corrupción en unidades de salud que entregan los carnets de discapacidades a cambio de dinero. Diego Cuenca recogió testimonios de personas a las que les han pedido desde $600 hasta $1.000 para entregarles ese documento que avale cualquier tipo de discapacidad. Daniel Salcedo, utilizando un carnet de discapacidad, intentó importar un vehículo de alta gama por un valor de $26.532, cuando en el mercado está a $100.000. La aduana lo regresó a Estados Unidos al detectar irregularidades y no permitió su importación. Pero su abogada, Luis María Pico, defiende su discapacidad. Conozco que el señor Salcedo tiene una discapacidad auditiva, usan los beneficios que la ley franquea. Pero este caso revela una presunta red de corrupción que estaría operando en las unidades de salud, que califican y entregan los carnets de discapacidad a personas que no la tienen. Así lo denuncia Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Lo que vemos es que si el círculo del señor Salcedo obtienen carnes del 2020, quiere decir que todavía hay una red ahí que tendría que investigarse a ver la idoneidad de los carnets, y para eso nosotros hemos solicitado los expedientes, en lo cual el Ministerio de Salud nos ha indicado que por el momento no nos pueden dar por bajo la reserva de la información. Se trata de funcionarios del Ministerio de Salud que estarían solicitando dinero para que las personas obtengan su carnet de discapacidad. Así lo asegura Bexabeth Pilaloa, presidenta de Asoplégica del Guayas. Les están pidiendo dinero, $600 para que ellos puedan tener su carnet. Y todos sabemos que el carnet de discapacidad es gratuito. Pero los funcionarios tendrían intermediarios, quienes buscan a sus víctimas. Así nos cuenta el fiscal Pedro Intriago, de la unidad que investiga delincuencia organizada, a quien también le pidieron dinero para entregarle un carnet de discapacidad por problemas en su pierna izquierda. Lastimosamente, para poder continuar ese trámite, me mandaron a pedir una determinada cantidad de dinero. ¿Cuánto? $1.000. El fiscal asegura que los implicados en estas irregularidades podrían ser acusados de extorsión y otros delitos. A un funcionario, más aún, que por obligación y derecho tiene que prestar ese servicio, manda a pedir dinero. Estamos hablando de que esta es una extorsión. Mientras tanto, el Ministerio de Salud aún no ha podido responder sobre esta presunta red de corrupción que estaría operando dentro de las unidades calificadoras para la emisión de carnet de discapacidad. Hemos buscado una entrevista con ellos, pero aún no nos atienden.
Según el CONADIS, en el 2019 se les quitó el carnet de discapacidad a 497 personas porque habrían sido entregados de manera irregular. Y durante ese mismo año, 4.300 vehículos fueron importados utilizando ese documento. Una nueva tarea de investigación para las autoridades judiciales. Enfrentamiento entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría por el informe con responsabilidades administrativas, destitución y multa para 3 vocales del CNE. Los involucrados analizan acciones legales y administrativas en contra de Pablo Celi por intromisión en el proceso electoral. Paul Romero con más de este tema. El informe de la Contraloría con responsabilidad administrativa, multa y destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, de los consejeros José Cabrera y Estela Acero, mientras está en curso el proceso para las elecciones presidenciales del 2021, es una maniobra política según la presidenta del organismo. Que existe una clara intromisión al proceso electoral en marcha. Los ecuatorianos esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto el CNE. La destitución de 3 de los 5 consejeros, según la Contraloría, es por no acatar las recomendaciones de este organismo para eliminar del registro electoral a las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social del Correísmo, Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social por irregularidades en su inscripción. Los consejeros involucrados no descartaron con acciones administrativas y legales en contra del contralor Pablo Celi. Procederemos de acuerdo a nuestras competencias establecidas en la Constitución y en el Código de la Democracia. Nadie va a frenar el proceso electoral y el país va a tener un proceso electoral en el 2021. ¿Cómo actuará Estela Acero? Tiene que saber que será en el marco constitucional. Desde este lunes, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene plazo de 30 días para dar cumplimiento al informe de la Contraloría. Esta pugna inicia a 7 meses de las elecciones. Hay preocupación entre las autoridades por el incremento de infracciones relacionadas a fiestas y aglomeraciones en la vía pública, pese a que estamos en emergencia. En Guayaquil, las autoridades refuerzan los controles para evitar contagios de COVID-19 y actos violentos, sobre todo mientras rige el toque de queda. Con el pretexto de celebrar el Día del Padre, muchos ciudadanos se volcaron a las calles a libar o realizar fiestas pese a la emergencia sanitaria. Avance las medidas de avance para proceder a sancionar y de igual manera venga el señor comisario. Hacen fiestas, toman en su casa, hacen baile. Toda la gente sale sin mascarilla, sin mascarilla. A lo menos los niñitos los caran tarde de la noche sin mascarilla. Tenemos que pensar en todos porque imagínense, ellos contagiados, yo vivo por aquí, no podemos contagiar todos, es así. Estos videos captados por cámaras policiales muestran cómo la ciudadanía irrespeta el toque de queda durante los fines de semana. Encontramos a personas de ambos géneros, masculino, femenino, inclusive jóvenes, ya en estado avanzado de alcohol, colocarse ya sea en las aceras o en las calzadas y ahí con licor, en este caso cervezas, ¿sí? Con sillas, inclusive haciendo baile. Estos casos se incrementaron cuando Guayaquil pasó a semáforo amarillo, como lo describe el jefe del Distrito Florida, donde hay una gran cantidad de denuncias. El consumo del alcohol se vuelven beligerantes, atrevidas, groseras contra la autoridad, en este caso la Policía Nacional. Por tal motivo nosotros llegamos en masa. Solo en el Distrito Florida, la policía recibe alrededor de 200 llamadas de auxilio y emergencia los días jueves, viernes, sábado y domingo. Por ello los uniformados han redoblado sus operativos. Producto del exceso de libadores, hay riñas que terminan en muerte, como la que ocurrió en la cooperativa 4 de marzo en el sector de Juan Montalvo, perteneciente al Distrito Florida. Allí un hombre fue asesinado con un pico de botella cuando salió de su casa a comprar una jaba de cerveza. El estado de emergencia se extendió en todo el país y entre las prohibiciones están las reuniones sociales. Estos desacatos a las leyes también ocasionan multas. Para quienes beban o irrespeten las normas establecidas, serán sancionados con $100 la primera vez y para los reincidentes la multa será de un salario básico unificado.
El presidente de Colombia, Iván Duque, advierte que impondrá medidas drásticas contra los habitantes que rompan las medidas de restricción. En medio de la crisis por la pandemia, la policía de ese país reportó que intervino en más de 2.200 fiestas en distintos municipios del país durante el fin de semana, incluso entierros con decenas de asistentes. Cifras entregadas por la policía colombiana afirman que 2.270 celebraciones fueron intervenidas durante el fin de semana. Más de 1.700 ocurrieron en casas, otras en las calles y más de 40 en bares o discotecas. Por eso el presidente Iván Duque hizo un fuerte llamado de atención a mantener la disciplina. Quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están es poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos. Una de las infracciones ocurrió en una finca del municipio de Malambo, con una fiesta de 60 personas. Los agentes encontraron en el sitio drogas, alcohol y armas. 24 adultos fueron arrestados y 7 menores de edad fueron enviados a un correccional. También en esta localidad decenas de personas asistieron a un sepelio, a pesar de que la norma prohíbe a más de 5 personas en estos actos. En un momento decidieron abrir el féretro para poder ver al fallecido, que murió de COVID-19. Por eso el ministro de Salud advirtió. Recordemos que hay sanciones muy claras previstas incluso en el Código Penal por lo que puede hacer contribuir a afectar la situación de una epidemia en Colombia. En el departamento colombiano del Chocó, más de 100 policías tienen coronavirus. Fueron sometidos a las pruebas luego de participar en operativos para dispersar aglomeraciones. Colombia reporta 71.300 casos y el gobierno mantiene órdenes de aislamiento desde marzo para evitar el desbordamiento del sistema sanitario. Más adelante en Televistazo decomisan 1 tonelada de cocaína frente a las costas de Esmeraldas. Operativo combinado entre Ecuador y Colombia logró la captura de 3 narcotraficantes. Además, decenas de personas buscan realizarse la prueba de COVID-19 en la capital. La demanda en los laboratorios incrementó desde el cambio de color de semáforo. Continuamos. Un cargamento de droga fue decomisado por la Armada del Ecuador frente a las costas de Esmeraldas. 2 ecuatorianos y un colombiano fueron detenidos en el operativo que logró evitar el envío de 1 tonelada de cocaína desde Ecuador hacia el exterior. Nuestro corresponsal Eduardo Vite con los detalles. La droga arribó la noche de este lunes al puerto de Esmeraldas. Allí el contraalmirante Oscar Novoa informó del operativo e indicó que la embarcación pretendía fugarse. Quienes al notar la presencia de la autoridad marítima y el sobrevuelo del avión naval de matrícula AN-236, procedió a despojarse de 44 bultos con presunta sustancia sujeta a fiscalización y 17 tanques con presunto combustible en su interior, intentando darse a la fuga. El cargamento y las evidencias fueron entregadas a la Fiscalía y Policía Nacional. Esta mañana el coronel Alain Luna, comandante de la subzona 1 de policía, reveló la cantidad de droga decomisada. Los 44 bultos contenían 900 paquetes de cocaína. El precio de esta sustancia sujeta a fiscalización en el Ecuador es de aproximadamente $1.500.000 y el costo en Centroamérica sería aproximadamente de $15 millones. La lancha estaba provista de un sistema de radiobaliza que permitía detectar la droga en la superficie del mar. El fiscal de turno, Ramiro Burbano, formuló cargos a los detenidos. En este caso es del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los detenidos podrían ser sentenciados a 13 años de prisión. La droga pretendía ser enviada a Centro y Norteamérica a través de lanchas rápidas. Un adolescente de 15 años fue atropellado en el sector de Los Vergeles, norte de Guayaquil. El hecho ocurrió durante el toque de queda y, como nos cuenta Estefanía Arias, el menor sobrevivió para contarlo.
Sebastián, de 15 años, jugaba a las escondidas con otros amigos. Primero se ocultó por un buen tiempo detrás de una jardinera. De pronto salió corriendo e intentó cruzar la calle, pero fue arrollado por un vehículo color negro que huyó del sitio. Uno de sus hermanos fue testigo del accidente. El carro solo vino sin luces y Sebastián solo miró así. Y ahí cuando ya el carro lo chocó, él solo se hizo así y saltó, y pegó un brinquito. Y cuando pegó el brinco, ahí lo chispeó como unos casi 3 metros. Todos los que estábamos afuera, todos escuchamos el golpe estruendo porque el rebote del menor, mire, incluso hay un pequeño vidrio del carro que quedó ahí. El menor fue enseguida auxiliado por vecinos del sector de Los Vergeles, norte de Guayaquil. El accidente ocurrió a pocos metros de este letrero que señala el límite de velocidad permitido en esta zona de Los Vergeles. A esto se suma que el hecho ocurrió el pasado domingo a las 9:40 de la noche, cuando ya regía el toque de queda. Al igual que todo Guayaquil, mucha gente no hace caso a las medidas necesarias de prevención y disposiciones del gobierno. Son 10, 11 de la noche y la gente está en la calle. Hasta la mañana de ayer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que 101.612 personas han sido sancionadas por infringir el toque de queda. En su cuenta de Twitter agregó que nada será suficiente sin disciplina y responsabilidad individual. Mascarilla, distancia, lavado de manos son las medidas más importantes mientras retomamos las actividades en todo el país. Ahora Sebastián se recupera en una casa de salud, pues pese al impacto, solo sufrió heridas leves. El Ministerio de Salud autorizó que las muestras para pruebas de COVID-19 se tomen en el interior de los vehículos de los pacientes. A partir del cambio del color de semáforo en Quito, se reporta un incremento de la demanda en los laboratorios particulares por este examen. Alex Ceballos con la información. Para saber si tiene COVID-19, el paciente no necesita bajarse de su automóvil. A partir del cambio del color de semáforo a amarillo en este centro médico ubicado en el norte de Quito, el servicio es al auto. El objetivo es reducir los contagios. Y la autorización otorgada a nosotros es hacerlo tanto a domicilio a los pacientes como el autoservicio. Vienen acá, la idea es que los pacientes no se bajen. El usuario agenda una cita por teléfono y acude a tomarse la muestra en su vehículo. En el estacionamiento del centro médico es atendido por un equipo de especialistas que registran los signos vitales. Tenemos todos los métodos de desinfección de todos los objetos y instrumentos que se utilizan. Al final de cada atención hay una desinfección global de las carpas. El personal vigila todos los detalles de bioseguridad para el paciente y para las personas que brindan este servicio. En las últimas semanas se ha registrado un incremento en la demanda de pruebas para COVID-19. Se ha visto un incremento como en toda la ciudad. Hay muchas personas que están preocupadas porque quieren saber para reinserción laboral o porque algún contacto ha estado. La iniciativa llama la atención de los clientes que en 20 minutos obtienen sus resultados de las pruebas rápidas y las de PCR en 48 horas. Toda la información les llega a su correo electrónico y todo sin bajarse del auto. En menos de un mes con semáforo amarillo, Cuenca registra un repunte de casos de COVID-19. Con cerca de 1.400 contagios, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Centinela de la ciudad están colapsadas de pacientes con coronavirus. María Gabriela Carpio nos dice que según las autoridades estos nuevos casos se dan por la falta de cooperación de los habitantes. Así lucen las calles de Cuenca, llenas de gente que va y viene, comprando cosas, vendiendo para subsistir, haciendo de todo, pero dejando a un lado el cuidado y las normas de prevención, como si se olvidaran de que aún estamos en medio de una pandemia. Esto, sumado a la gran cantidad de personas que salen a diario desde que se cambió a semáforo amarillo, han ocasionado consecuencias graves. Tanto así que las autoridades están preocupadas porque los hospitales Centinela, que atienden a pacientes con coronavirus, están al límite. Lamentablemente, pues hemos visto que en las unidades de cuidados intensivos hemos tenido un porcentaje muy alto de ocupación. En algunos casos y en ciertos días hemos tenido el 100% permanente de ocupación en las camas UCI. De hecho, las cifras evidencian el repunte. Desde que se inició el confinamiento el pasado 14 de marzo hasta el 24 de mayo se registraron 764 casos de COVID-19 en Cuenca. Sin embargo, este número se duplicó cuando la ciudad pasó a semáforo amarillo.
Desde el 25 de mayo hasta ahora se reportan 1.424 contagios confirmados, según el Ministerio de Salud. Ahora, mientras estamos en color amarillo, el momento que pasamos a color amarillo, podemos observar que incluso hay incrementos de hasta 30, 40 casos diarios. Por su parte, el director zonal de salud menciona los factores que ocasionaron el rebrote de COVID-19 en Cuenca. La gran movilidad humana que hubo cuando se notificó el cambio de semáforo. El Día de la Madre, que nos produjo también un nuevo brote. Posterior a eso, el estar en amarillo, ya ha habido mucha movilidad social y respeto a las medidas de bioseguridad. Ante estas cifras, las autoridades reforzarán los operativos de control en la vía pública junto a militares para hacer respetar el cumplimiento de las restricciones. Seguimos con más información. Más de 20.000 pequeños y medianos negocios afectados por la pandemia del coronavirus están interesados en adquirir un préstamo bancario a través del programa gubernamental Reactívate Ecuador. Con el apoyo de organismos internacionales se destinará 1.150 millones de dólares en préstamos para el sector comercial. Revisemos cuáles son los requisitos para ser parte de este programa. Se trata de un crédito solo para los negocios que ya estaban en funcionamiento y se vieron afectados por la pandemia. No es para quienes recién quieren emprender. Es el programa gubernamental Reactívate Ecuador, que con la ayuda de organismos internacionales se destinará 1.150 millones de dólares para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las microempresas pueden hacer créditos de hasta $30.000, entre 500 y $30.000. Las pequeñas empresas pueden hacer créditos de hasta $300.000. Y las medianas empresas, con ventas de hasta $2 millones anuales, pueden hacer créditos de hasta $500.000. La solicitud se la puede realizar a través de la página web del Banco del Pacífico. El comerciante deberá presentar las declaraciones tributarias del 2018 y o 2019, como impuesto a la renta, IVA o RICE. También deberá presentar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2019 con firma de responsabilidad del representante legal y contador. Este préstamo tiene una tasa de interés del 5% a 36 meses plazo con 6 meses de gracia. Indicar los recursos están destinados para capital de trabajo, ¿sí? Que no son para adquisición de nuevos activos fijos o no son para ampliación de las plantas, de la capacidad productiva. Hoy lo que buscamos es que las empresas tengan los recursos necesarios para mantenerse. La mayoría de solicitantes son de la ciudad de Quito y Guayaquil. Desde mayo hasta la presente fecha se han aprobado solo 500 solicitudes con un monto de $24 millones. Sin duda esta pandemia nos ha enseñado que los seres humanos no podemos seguir tratando de la misma manera a la naturaleza. Denise. Sin duda alguna, Tania, estamos despidiendo así. Más noticias en Televistazo de las 19 horas.